you gonna need somebody to stand by you. Muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de Es la Noche de César. Hoy jueves 4 de febrero de 2010, aquí en Es Radio. Y cuenta la historia que un recluso llamado Juan, encerrado en un campo de concentración en la isla de Patmos, experimentó una serie de visiones en las que se describía no solo lo que iba a suceder en breve, sino también lo que acontecería al final de la historia. Fue así como llevó a cabo la redacción del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que concluía de la siguiente manera: Martiro ego pantito a quantitus logus tres profeteias tu biblio tutu, e antisepice pauta, epicese hijo ceos pauton tas plegas, tas gegrámenas en to biblio tuto, cae antias afele apotologon, tu biblio tres profeteias tautes, afele hijo ceos tomeros autú, apotusilu tes soes, caites poleos tes aguías. Lo que podría traducirse de la manera siguiente: yo testifico a todo el que escucha las palabras del libro este, que si alguien añade alguna cosa, Dios le añadirá las plagas descritas en este libro. Y si quita algo de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa. Las palabras del autor del último libro de la Biblia constituían una seria advertencia. La Biblia no es un libro cualquiera. Debe tomarse en su totalidad y no resulta lícito expurgar entre sus enseñanzas para quedarse con unos versículos y despreciar otros. De hecho, el que se permite quitar enseñanzas de la Biblia solo puede esperar que Dios, a su vez, le quite la posibilidad de entrar en la ciudad santa al final de los tiempos. Hoy ha tenido lugar el esperadísimo desayuno de oración con Obama, al que estaba invitado el presidente del gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero. Sin intención de agotar el tema, los hechos son los siguientes. Primero, esta mañana, hora local de Estados Unidos, tuvo lugar el desayuno de oración con la presencia de Rodríguez Zapatero. Sentado al lado de Michelle Obama, el presidente del gobierno escuchó el Dios bendiga América que inauguró el acto y posteriormente un senador pronunció una oración en la que todos los presentes reclinaron sus cabezas, a excepción del primer ministro español. Segundo, Rodríguez Zapatero comenzó su discurso dando las gracias por haber sido invitado a la oración en nombre de España. En castellano, la lengua en la que por primera vez se rezó al Dios del Evangelio en esta tierra, Rodríguez Zapatero ensalzó que nadie como ustedes conoce el valor de la libertad religiosa, y elogió a continuación la democracia de Estados Unidos, que abolió la esclavitud, otorgó la libertad de voto y eliminó la discriminación. Tercero, Rodríguez Zapatero añadió que España mira con admiración a Estados Unidos, ya que es una nación diversa, forjada en la diversidad, también americana, la más multicultural de Europa y sobre todo cristiana. Cuarto, con posterioridad, Rodríguez Zapatero citó la Biblia escogiendo un pasaje del capítulo 24 del libro del Deuteronomio, del que curiosamente omitió la parte final donde se menciona de manera expresa a Dios. Permítame que les lea un pasaje de la Biblia, del capítulo 24 del Deuteronomio. No explotarás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus compatriotas o un extranjero que vive en alguna de las ciudades de tu país. Págale su jornal ese mismo día, antes que se ponga el sol, porque está necesitado y su vida depende de su jornal. Quinto, Rodríguez Zapatero se refirió a los que pasan hambre y citó específicamente la catástrofe de Haití y la situación de los inmigrantes. Sexto, además, Rodríguez Zapatero mencionó el problema del paro e indicó que quiero proclamar el compromiso con los hombres y mujeres que padecen la falta de trabajo. Séptimo, poco después de citar el libro del Deuteronomio, Rodríguez Zapatero realizó un guiño hacia la comunidad homosexual, indicando que mi plegaria quiere reivindicar la libertad de todos para vivir su propia vida, para vivir con su persona amada y ser respetado por ello. Octavo, posteriormente, Rodríguez Zapatero se refirió al fundamentalismo religioso al subrayar que Estados Unidos sabe que la utilización de la fe espuria para justificar la violencia puede ser muy destructiva. Noveno, igualmente, Rodríguez Zapatero pidió un recuerdo que ya fuese desde una dimensión trascendente o cívica para nuestras víctimas del terrorismo. Y décimo, como conclusión, Rodríguez Zapatero, que en todo momento intentó evitar la mención de Dios, terminó diciendo que la libertad es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos.
A diferencia de las citas tomadas de clásicos como Cervantes, Shakespeare, Dante u Homero, las extraídas de la Biblia se hallan sujetas a un contexto no solo necesario, sino también ineludible. Por eso llama enormemente la atención que Rodríguez Zapatero haya tenido la osadía de leer un pasaje, incompleto eso sí, del libro del Deuteronomio, el quinto libro de la Torá mosaica. Es así porque el Deuteronomio presenta una cosmovisión clara y definida que choca frontal y claramente con las acciones y la ideología de Rodríguez Zapatero. A título de ejemplo, señalemos que el Deuteronomio, en su capítulo 8 y versículo 11, indica que el olvido de Dios es la causa de los males de una nación. El Deuteronomio, capítulo 23 y versículo 17, establece como un claro mandamiento que no debe practicarse la homosexualidad entre los hijos de Israel. El Deuteronomio, capítulo 6 y versículos del 2 en adelante, indica que para que a una persona le vaya bien, debe obedecer los mandamientos de Dios, desde aquel que confiesa la existencia de un Dios único que establece su pacto con los hombres, a los que prohíben rendir culto a las imágenes, cometer homicidio, mentir o robar. El Deuteronomio, capítulo 6 y versículos del 6 en adelante, insiste en que una parte esencial de la educación es enseñar a los niños la acción de Dios en la historia. El Deuteronomio, capítulo 11 y versículo 31, indica cómo Israel posee su tierra por decisión explícita y justa de Dios. El Deuteronomio, capítulo 14 y versículos del 22 en adelante, establece un tipo impositivo máximo del 10% con el que deben cubrirse incluso las necesidades de los más menesterosos. El Deuteronomio, capítulo 22 y versículos del 13 en adelante, muestra la conveniencia de llegar virgen al matrimonio. El Deuteronomio, capítulo 28 y versículos del 15 en adelante, señala las consecuencias lamentables de abandonar la ley de Dios para una nación, incluyendo entre esas consecuencias la crisis económica, el descenso de la natalidad o el peso excesivo de los extranjeros en su vida. Y finalmente, y solo por citar un ejemplo más, el Deuteronomio, capítulo 30 y versículos del 1 en adelante, proclama que la única vía de restauración nacional plena que existe es la de volver a los caminos de Dios enseñados en la Biblia. Algún ignorante se ha permitido en las últimas horas decir que Rodríguez Zapatero, al citar del Deuteronomio, se situaba al lado de la teología de la liberación. La realidad, mucho nos lo tememos, es más prosaica. Rodríguez Zapatero ha querido quedar bien mencionando uno de los muchos pasajes de las Escrituras en que se hace referencia a los pobres. Sin embargo, al hacerlo, ha mutilado el versículo para evitar la mención de Dios y, sobre todo, ha ido a dar con un libro que deja de manifiesto hasta qué punto su política es un camino de maldición en todos los sentidos para la nación española. Sería de desear que la persona que escogió el pasaje para Rodríguez Zapatero también le informara de que todo el que mutila las Escrituras o les añade algo está sujeto al castigo de Dios, y que la única salida a esa disyuntiva es la de volverse humilde hacia el Señor, que él no se atreve ni siquiera a mencionar. No.